Hola, mi nombre es Natacha Gader, yo soy la docente de representación gráfica para los terceros años de la escuela número 724 de Trelew y este es el primero de una serie de tutoriales que realizaré sobre el manejo del programa AutoCAD. En este primer tutorial lo que vamos a ver es cómo es el entorno que tiene AutoCAD para comenzar a conocerlo y configurar de qué manera necesitamos usarlo para trabajar, ¿sí? Yo aquí tengo instalada la versión AutoCAD 2018, así que en base a este es que realizaré la explicación. De acuerdo al tipo de versión pueden haber algunas modificaciones sobre algunas herramientas, pero básicamente lo que voy a explicar está en las versiones que pueden llegar a tener ustedes instaladas. Bueno, en la pantalla de inicio, cuando abrimos el programa, nos aparecen estas opciones, ¿sí? Tenemos por un lado el ribbon o la cinta de herramientas en la parte superior, grisada, porque no tenemos abierto todavía ningún archivo, ¿sí? Y lo que nos aparece es la información dividida aquí en tres columnas. En la primera columna tenemos, para empezar, para abrir archivos o plantillas, ¿sí? En la columna de central tenemos los últimos archivos que hemos trabajado en el programa. En el caso de que sea la primera vez que lo abren, seguramente aquí lo que les van a aparecer son las miniaturas de los archivos que trae por defecto AutoCAD para investigar. Y de este lado tenemos las notificaciones y la opción de conectarse a contenido online que tiene la empresa. Si cliquean aquí donde dice más información, lo que van a tener son videos que explican algunos contenidos sobre AutoCAD que pueden resultar útiles que los vean quienes recién están comenzando, ¿sí? Volvemos a crear. Y lo que vamos a hacer en principio es abrir una plantilla para poder empezar a ver cómo se ve este programa. Si hacemos clic aquí en esta flecha, nosotros tenemos una serie de plantillas que vienen por defecto en AutoCAD y aquí también van a aparecer las plantillas que nosotros creemos, ¿sí? Que eso va a ser una de las primeras cosas que van a hacer. Lo que deben tener en cuenta es que dentro de todas estas opciones, la que nosotros podemos utilizar es la que es Acadiso, que es la que viene configurada con el sistema de unidades decimales, que es el que utilizamos nosotros, y está Acadiso para 2D o Acadiso para 3D. Vamos a abrir Acadiso para 2D y ahora sí se nos activan los botones para acceder a las distintas herramientas. En AutoCAD las herramientas se denominan comandos, ¿sí? Vean, fíjense que acá abajo aparece la barra de comando. Un comando es la herramienta que nosotros utilizamos en AutoCAD para hacer lo que sea, dibujar, modificar, realizar cotas, etc. Por lo tanto es el término que se utiliza en este programa. Y nosotros aquí lo que vamos a ver es, en principio tenemos la barra de títulos, ¿sí? Esta barra superior donde en la esquina derecha tenemos los botones usuales de todas las pantallas que vemos en Windows, que es la de minimizar, maximizar y cerrar el programa. Tenemos aquí en la parte central y con el fondo en contraste, el fondo claro con el nombre del programa y el nombre del archivo en el que estamos trabajando. Después aquí se nos abren algunas pestañas con opciones de los escritorios y la configuración en la que se presentan las herramientas, ¿sí? Nosotros estamos en dibujo y anotación porque vamos a trabajar en las dos dimensiones. Tenemos en la esquina izquierda el icono del logo de AutoCAD, que si nosotros lo presionamos nos van a aparecer las distintas opciones del menú de inicio, que también son habituales en las configuraciones de los programas en Windows, donde tenemos nuevo para abrir un nuevo dibujo, abrir un dibujo ya existente, guardar como, importar, exportar, publicar, imprimir, ayudas al dibujo y cerrar el programa, ¿sí? Nosotros dentro de estas opciones las más usuales van a ser que utilicemos nuevo, abrir, guardar o guardar como y imprimir una vez que querramos que terminemos algún trabajo y querramos guardarlo en PDF.
Luego tenemos aquí la barra de acceso rápido, algunas opciones que vienen configuradas por defecto, la de justamente las que recién les dije que son las más usuales para nosotros, pero que también podemos personalizar. Y luego tenemos los botones de rehacer y deshacer, ¿sí? Luego, debajo de eso, nosotros tenemos los ficheros. En cada fichero hay grupos de herramientas o comandos que vienen por defecto en AutoCAD. El que nosotros vamos a utilizar principalmente es el de inicio, donde nosotros tenemos agrupados en distintas cajas las herramientas para dibujar, las herramientas para modificar, las de anotación, y aquí tenemos todo lo que sea texto y cotas, las capas, que después ya veremos para qué nos sirve esto. Y luego tenemos bloques, igualar propiedades, grupos, unidades, portapapeles y vista, ¿sí? Esta cinta o ribbon de opciones, en algunos comandos que utilicemos, puede modificarse y aparecer una nueva configuración. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a acotar, ¿sí? Y nos aparecen otras herramientas agrupadas aquí, pero en principio nosotros vamos a utilizar esta, la de inicio, y como les decía recién, otra que podemos utilizar, que se nos va a activar, que nos va a aparecer en primer plano, es la de anotar, que es donde tenemos todos los comandos que se refieren a lo que sea texto y cotas, ¿sí? Luego, debajo de eso, tenemos estos ficheros que, a medida que nosotros tengamos abiertos dibujos, nos van a ir apareciendo uno al lado del otro. Nosotros aquí tenemos un dibujo abierto, que es el dibujo 2, que es con el nombre que sale por defecto. A medida que una vez que tenés abierta la sesión en el programa y vas abriendo nuevos archivos, los va numerando, ¿sí? En este momento saco un dibujo 2, y la pantalla de inicio, que es la que vemos cuando abrimos el programa. Aquí lo que tenemos es lo que nos importa, que es la ventana gráfica, ¿sí? En este espacio que es donde nosotros vamos a dibujar. Y dentro de este espacio, como nosotros estamos en las dos dimensiones, lo que debemos tener en cuenta es que nosotros nos vamos a manejar por coordenadas, ¿sí? Por eso aquí aparece este símbolo con las coordenadas cartesianas. Nosotros estamos en dos dimensiones, así que tenemos el eje X y el eje Y. Cuando estemos en tres dimensiones, se nos va a agregar el eje Z, ¿sí? Pero en este caso, como estamos en dos, tenemos el eje X para todo lo que es horizontal y el eje Y para lo vertical. Y viene configurada por defecto una rejilla guía que está en tono gris en el fondo, como para ayudarnos a orientarnos. Vamos a ver que esta rejilla se puede modificar como queremos que se vea o si no queremos verla. En la otra esquina opuesta tenemos este View que lo que nos permite es modificar qué es lo que estamos viendo. Como nosotros estamos en las dos dimensiones y estamos viendo el eje X e Y, es como si estuviéramos viendo una vista superior, si estamos hablando de las configuraciones de proyecciones de vistas, ¿sí? Y si ustedes presionan aquí, pueden modificar qué lado están viendo, y por eso se nos van cambiando los ejes que vemos en las coordenadas, ¿sí? Esto puede ser que en algún momento ustedes por error lo muevan. Bueno, tengan en cuenta que deben quedar en superior para que todo lo que ustedes dibujan esté siempre en el mismo plano. Lo mismo sucede en esta otra esquina, donde nosotros tenemos los controles de estilo visual, donde aquí nos aparece estructura alámbrica 2D, que es donde nosotros vamos a trabajar, y que estamos en el plano superior, ¿sí? En los trabajos que nosotros realicemos vamos a trabajar en este plano, y siempre deben chequear de que por error no vayan a modificarlo, porque si no van a comenzar a dibujar en otro plano y les va a parecer que les van a desaparecer cosas, pero lo que sucede es que les van a quedar en planos perpendiculares unos a otros, y por eso no las van a ver. Luego tenemos aquí en la parte inferior esta barra de comandos,
que originalmente en AutoCAD era necesario escribir aquí el comando que se iba a utilizar para dibujar o modificar lo que estábamos haciendo, ¿sí? Eso era lo que hacía tan complejo el uso de este software en los primeros años, porque uno tenía que aprenderse, memorizarse los nombres de los comandos. Ahora en las últimas versiones se ha ido modificando y adaptando el estilo visual del programa a los otros programas que utilizamos. Entonces ya esta barra de comando no es necesario ir aquí a escribirlo. Nosotros podemos hacer clic en cualquiera de estos iconos y se nos van a activar las herramientas. O podemos escribir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar línea, que es este icono que aparece aquí. Si escribimos la letra L, tenemos el atajo de teclado para el comando y le damos Enter y ahí activamos la herramienta, ¿sí? Voy a presionar escape para salir. Y aquí lo que nosotros vamos a ir viendo es el historial de los comandos que hemos utilizado, ¿sí? Por eso se nos van a ir apareciendo estas líneas grisadas con texto que nos dicen cuáles fueron las últimas acciones que tuvimos en el programa. Debajo de la barra de comandos lo que tenemos es la barra de estado, donde tenemos de este lado, del lado izquierdo, tenemos la pestaña modelo, que es el espacio modelo, que es donde nosotros dibujamos, y es lo que estamos viendo aquí. Y después tenemos las pestañas de presentación, donde lo que estamos es en el espacio papel. Es decir, que aquí nosotros vamos a configurar cómo se va a ver este archivo cuando nosotros querramos imprimirlo. Y nosotros podemos generar tantas presentaciones en papel como querramos, de acuerdo a lo que queremos mostrar en cada una de esos planos a imprimir, ¿sí? Cada una de estas presentaciones se puede configurar qué tipo de hoja es, el tamaño, la orientación. Si nosotros utilizamos, como en el caso de representación gráfica, que trabajamos con las normas IRAM y utilizamos los formatos de acuerdo a las normas IRAM 4504 y 4508, aquí podemos poner el recuadro, el rótulo con todos los datos, configurar qué parte del dibujo queremos mostrar en cada plano por medio de estas ventanas, que son las ventanas gráficas, que son como una ventana que nos permite ver lo que tenemos en el espacio modelo. Entonces nosotros en cada una de estas presentaciones podemos configurar, ver distintas partes de lo que tenemos dibujado en el espacio modelo, ¿sí? Después ya vamos a ver de qué manera se configuran estas presentaciones. Pero por defecto, cuando nosotros abrimos un nuevo archivo, siempre nos van a aparecer presentación 1, presentación 2, que después esto nosotros lo podemos modificar. Y del otro lado, lo que tenemos es toda una serie de herramientas o configuraciones que podemos establecer que nos van a facilitar nuestro proceso de dibujo. Lo primero que nos aparece en este casillero que dice modelo es el que nos está avisando que nosotros aquí estamos en el espacio modelo, que es donde dibujamos, ¿sí? Fíjense que si nosotros vamos aquí a la presentación, en vez de modelo dice papel, porque aquí estamos en el espacio papel. Volvemos a modelo. Luego tenemos para configurar cómo vemos la rejilla, y tenemos mostrar la rejilla de dibujo activada. Si nosotros hacemos clic, la desactivamos y entonces el fondo ya nos queda negro, no vemos más la rejilla. Luego tenemos el modo de forzar el cursor, ¿sí? Que nos permite activar la opción para que lo que nosotros vayamos a dibujar haga snap en esa rejilla. Es decir, que cada una de las intersecciones de la línea que forman esa rejilla tenga como una especie de imán que cuando nosotros vamos a dibujar, nuestro cursor se pega a esas intersecciones, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos realizando, en algún momento nos puede resultar útil activarlo o no, ¿sí? Luego tenemos las opciones para restringir las direcciones en las que nosotros queremos trazar líneas o mover objetos, ¿sí? La primera es el modo ortogonal, es decir, si nosotros activamos esta opción y utilizamos la herramienta línea,
hacemos un clic y luego la herramienta nos pide que digamos dónde va a terminar esa línea. Y para esto podemos hacer clic en donde queremos hacerlo o escribir la medida, por eso aparece ese casillero con los números seleccionados en azul, porque ahí nosotros si queremos podemos escribir por ejemplo 100 y le damos enter. Vamos a hacer zoom, es muy grande la línea. Con la ruedita del mouse me alejo para verlo. Y aquí tenemos esta línea que mide 100. Pero como ven, si yo quiero dibujar una línea, si muevo el cursor en diagonal, no pasa nada. No es que no pasa nada, sino que me está haciendo la línea horizontal en este sentido. Solamente me deja moverme horizontal o verticalmente, ¿sí? Si yo lo desactivo, nuevamente puedo moverme en cualquier dirección y puedo darle cualquier ángulo a esta línea. Vamos a presionar escape. Vamos a seleccionar esto y con suprimir vamos a borrarlo. Y la siguiente opción que tenemos es restringir el cursor en ángulos especificados. Es el rastreo polar, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos una serie de opciones donde podemos restringir los ángulos en los que queremos que se fije las líneas. O por lo menos que nos aparezcan líneas guía que nos permitan seleccionar ángulos determinados. Sobre todo esto nos va a ser útil cuando vayamos a representar perspectivas caballeras o isométricas y configurar los ángulos. Fíjense que hay distintas gradaciones. Hay uno que es cada 5 grados, nos marca 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Este es cada 10 grados, cada 15 grados, cada 18, 23, 30, 45, 90, ¿sí? El de cada 30 grados, que nos marca los ángulos de 30, 60, 90, 120, 150, etc., nos va a ser útil al momento de hacer las perspectivas isométricas. Y el siguiente, el de los 45 grados, para las perspectivas caballeras, ¿sí? En algún otro momento también, de acuerdo a la geometría de lo que estemos dibujando, nos puede llegar a convenir activar algún otro de estos rastreos polares. Eso lo vamos viendo a medida que vamos avanzando. Luego tenemos aquí para dibujo isométrico y activar los planos isométricos. Cuando llegue el momento de realizar perspectivas isométricas veremos cuál es el uso que le daremos a la activación de estos planos. Pero básicamente, por ejemplo, vamos activando haciéndole clic. Lo que nos cambia es la forma de la rejilla que vemos atrás, ¿sí? Nos marca las líneas a 30 grados y verticales en este isoplano. Y de acuerdo al isoplano que elijamos, nos van a cambiar las direcciones de las líneas de la rejilla de fondo, ¿sí? Luego tenemos el forzado de las líneas de referencia. Si nosotros tenemos un dibujo, por ejemplo, yo dibujé un rectángulo y ahora quiero hacer una línea. Tengo que definir dónde va a empezar esa línea. Si yo me acerco a este rectángulo y me muevo a partir de ese punto, me va a aparecer esa línea punteada que aparece en verde, es una línea de referencia. Y entonces lo que me permite esta herramienta es eso, ¿sí? Trabajar para que me haga snap en la punta del cursor con esa línea de referencia y cuando yo haga clic, por más que no esté exactamente a la misma altura, me marca el primer punto a la misma altura que el de la esquina del rectángulo que yo pasé por encima con el cursor para ver cuál era la referencia de esa posición, ¿sí? Escape, vamos a salir. Este es el de forzar el cursor a puntos de referencia y esta es una opción que vamos a utilizar mucho. Si nosotros hacemos clic aquí en esta flecha, nos abre la lista de opciones de cuáles son los elementos que podemos activar para que el cursor se haga snap, es decir, se pegue a ese punto. Y los que nosotros vamos a utilizar son punto final, punto medio, centro, centro geométrico, cuadrante, intersección, extensión y tangente, ¿sí? Todas estas opciones nosotros las vamos a utilizar. Puede ser que en algún momento
por algún dibujo tener tantas opciones activadas nos llegue a molestar y decidamos desactivarlo, simplemente haciendo clic sobre ello lo desactivamos y después lo podemos volver a activar cuando lo volvamos a necesitar. Pero eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Pero sí es importante que esté activado, ¿sí? Si nosotros queremos desactivar todos esos snaps, directamente haciendo clic sobre este icono, queda grisado y quiere decir que cuando nosotros vayamos a dibujar una línea, no me aparecen todos esos puntos de referencia para comenzar a dibujar. Si yo lo tengo activado, fíjense que de acuerdo al tipo de puntos es la forma que me aparece. En los puntos finales aparece este cuadrado, en el punto medio me aparece un triángulo, esta estrella que me apareció es el centro geométrico del rectángulo, ¿sí? Y así cada uno de estas opciones tiene un icono que lo representa. Entonces cuando yo paso cerca de algún punto, por ejemplo tangente a un círculo, me va a aparecer este símbolo, ¿sí? Vamos a presionar escape para salir del comando. Luego tengo una opción de mostrar u ocultar los grosores de línea. A medida que nosotros vayamos configurando las capas que nos indican los tipos de líneas que utilizamos para dibujar, vamos a utilizar los distintos espesores de acuerdo a la norma IRAM. Por lo tanto, nosotros podemos activar esto para chequear cómo se ven esos distintos espesores al momento de dibujar, ¿sí? Y después tenemos escala. En el espacio modelo nosotros trabajamos en escala 1 en 1. Después veremos que cuando pasemos aquí al espacio papel, fíjense que acá ya empiezan a aparecer lo que estábamos dibujando, nosotros vamos a configurar en qué escala queremos que se vea nuestro dibujo cuando lo vayamos a imprimir. Pero aquí en el espacio modelo trabajaremos principalmente en escala 1 en 1, ¿sí? Luego tenemos las opciones de configuración, que son las mismas que nos aparecían aquí en la parte superior de la barra de título, ¿sí? Que es la configuración de los distintos tipos de escritorio que hay con los conjuntos de herramienta adaptados según el tipo de dibujo. Y aquí es importante, tenemos las unidades. Como nosotros abrimos aquí una plantilla Cadizo, ya nos viene seteado para trabajar en unidades decimales, que son las unidades que nosotros utilizamos. Si hubiésemos abierto otra, se nos pueden haber abierto las unidades en pies y pulgadas, por ejemplo. Así que debemos siempre chequear que nuestras unidades estén en decimales. Y lo que deben tener en cuenta de aquí es que en la esquina, donde están las tres rayitas, si nosotros abrimos, nos van a aparecer cuáles son las opciones dentro de todas las herramientas que nos pueden aparecer aquí en la barra de estado. Así que si hay alguna de estas que yo les nombré que a ustedes no les aparece, vengan aquí y búsquenla y la activan, ¿sí? Por ejemplo, por acá, el modo ortogonal, que es esta, está activado. Si yo la descliqueo, desaparece, ¿sí? La vuelvo a activar para que la tengamos a mano. Y esto ustedes lo pueden adaptar a medida que vayan ganando experiencia para poner cuáles son las que ustedes utilizan y sacar las que no, por ejemplo. Y lo último que me falta explicar es esta barra de navegación que tenemos de este lado, que nos da el acceso a las distintas herramientas que podemos utilizar para hacer zoom o hacer paneo. Es decir, si nosotros hacemos clic en la manito, podemos movernos en el dibujo, pero de la misma manera, vamos a salir de la selección con escape, si nosotros presionamos la rueda del mouse, activamos el paneo y nos podemos mover. Lo mismo que girando la rueda hacia un lado y hacia el otro, nos acercamos o nos alejamos. Así que esta barra ustedes verán en qué momento les puede resultar útil usarla, porque si no, en mi caso particular, por lo general lo que utilizo es la ruedita del mouse para manejarme con el zoom, ¿sí? El único atajo que deben tener en cuenta es que, por ejemplo, si ustedes hacen un zoom, se acerca mucho y nos desaparece el dibujo y queremos encontrarlo de la manera más rápida, lo que podemos hacer es utilizar el comando del zoom presionando Z, Enter, y activamos el zoom. Si presionamos E y le damos Enter,
nos hace un zoom a extensión, es decir, nos encuadra en nuestra pantalla todo lo que tengamos dibujado en el espacio modelo, ¿sí? Y por eso nos aparecen aquí los dos dibujos que tenía realizados. Espero que les sea útil. Igualmente les voy a dejar un link a un video con la explicación de todo el escritorio de AutoCAD que nos dan desde la página oficial de Autodesk para tener mayor información. Y nos vemos en el próximo video.